Tomen asiento, hermanos. Nuevamente, buen día, iglesia. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Habíamos comenzado el versículo 7 y nos habíamos quedado en dos palabras que es una exclamación, ¿sí? Que llama a un despertar de la mente y del corazón. Idou es en griego, ¿sí? He aquí, dice, que viene. Entonces, el tema central, hemos dicho que Apocalipsis es un libro mesiánico, ¿no? Sí. Y el tema central es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno va a Segunda de Pedro, ya hace 2 o 3 clases atrás había dado algunas referencias en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Ahí establece, Pedro quiere hablar sobre a los creyentes, explicar, sí, que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Por eso dice en el versículo 8, ¿no es cierto? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el versículo 9 explica de que Dios espera, porque Él quiere que todos sus escogidos se arrepientan. Por eso dice el versículo 9, el Señor no se tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando dice esta palabra todos, tenemos que entender dos cosas, ¿no? En cuanto a la voluntad de Dios, una es la voluntad deseada de Dios y una es la voluntad decretada de Dios. Porque muchos a veces indican de que aquí dice que Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan. Es el deseo de Dios, obviamente, que todos vengan al arrepentimiento, porque Él dice en su palabra, no quiere que ninguno perezca. Entonces, Dios quiere explicar en el versículo 9 que todos sus escogidos se arrepientan. Ahora, la anterior semana tal vez me olvidé un poquito poner énfasis, o quizá pueden malinterpretar lo que la anterior semana había hablado, de que nosotros en este tiempo, sí, nosotros predicamos y debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y que cuando se habla en Mateo 24, habíamos dicho que en ese tiempo se va a predicar a todo el mundo, pero en este tiempo también debemos predicar, pero ¿hasta cuándo se debe predicar? ¿O hasta qué momento se va a predicar? Hasta que todos sus escogidos, ¿sí?, lleguen al arrepentimiento. O sea, Dios ya ha establecido a su iglesia, ¿no es cierto?, en el tiempo de la iglesia. Entonces ninguno se va a quedar de aquellos que Dios ha establecido en su iglesia. Por tanto, nosotros ¿qué hacemos? Predicamos el Evangelio, ¿sí?, hasta que todos sus escogidos, o sea, ¿no?, en el tiempo de la iglesia, lleguen a ser salvos, lleguen a ser salvos. Entonces, Pedro les explica aquello, ¿sí?, porque Él quiere, ¿sí?, Dios es paciente, dice, para con nosotros, porque Él quiere que todos, o sea, todos, en cuanto a su voluntad decretada de Dios, aquellos que Dios ha escogido, pues lleguen al arrepentimiento. Y el versículo 10 también habíamos por lo menos explicado algo de que Él explica de que no es algo que viene con un proceso o etapa, sino de repente, dice que va a venir el Señor. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿No es cierto? Nadie sabe que un ladrón va a venir. Vendrá de repente, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces aquí está explicando el versículo 11, una pregunta que quizá uno sigue preguntando, ¿cómo debemos vivir durante esta espera? ¿No es cierto? Si tú eres cristiano, tú eres creyente, o sea, te puedes preguntar a ti mismo, ¿y cómo debo yo vivir durante esta espera?
esa era la pregunta. O sea, muchos decían, no va a venir, o sea, ¿cuándo vendrá? Las cosas siguen como están, ¿no es cierto? Pero Pedro les dice, y tú vas a notar algo. Hay una palabra aquí en los versículos 12, 13 y en el versículo 14, es una palabra esperando, esperamos, espera, ¿sí? Y esta palabra es una palabra en griego que implica una palabra de expectativa, ¿ya? Es como hoy día, usted ve, por ejemplo, aquí vacío, ¿no? ¿Sí? Pero si yo dijera que, si dijera que voy a dar un pique a lo macho a las 12, ¿sí? La cantidad que puedan comer, o voy a poner unas salteñadas ahí, ¿me entiendes? Entonces, las personas, muchas veces, esta palabra, quiero dar simplemente un ejemplo, ¿no es cierto? O cuando tú, por ejemplo, sabes que está cocinando la mamá y sabes que está preparando y ha dicho, vamos a comer a las 12, ¿no? ¿Tú qué haces? Esperas con expectativa, ¿me entiendes? Esperas con expectativa. A un niño dile que vas a comer helado a las 12 o chocolate, ¿qué hace el niño? Espera con expectativa. Y debería ser de nosotros los cristianos ese mismo sentimiento en cuanto a la venida del Señor. Ese mismo. A veces tenemos que arrastrar los pies para venir a la iglesia. ¿Me entiendes? Y a veces eso muestra que realmente, ¿qué es lo que tú piensas o qué es lo que está en tu corazón realmente en cuestión a lo que es el día del Señor? ¿No es cierto? O sea, pareciera que venimos arrastrando los pies a la iglesia, pareciera que no hay una motivación para ir a la iglesia, pareciera que necesitamos siempre que alguien nos jale para ir a la iglesia, pero si dijéramos que el Señor va a venir hoy y va a multiplicar los peces y los panes, ¿sí? Seguramente pueden venir volando, como decimos, o pueden pasar cerros, pueden pasar mares, o pueden pasar lo que sea, ¿no es cierto?, para venir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra manera de esperar la segunda venida del Señor? Como dice aquí, esperando, ¿no? Pero esta palabra en griego implica expectativa. Y en el versículo 11, ahí, el versículo 11, el versículo 12 y el versículo 14 te da tres maneras de cómo debes esperar, o tres maneras en que cómo debemos vivir esperando qué cosa, la segunda venida, ¿no? En el versículo 11 nos dice que debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir. Eso es, debemos esperar en santidad y en piedad, ¿sí? Piedad implica temor a Dios. O sea, usted tiene que esperar a Dios, piadoso, dice. El versículo 11 dice así, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa, está hablando de santidad, y piadosa manera de vivir? Esa debería ser nuestra expectativa, ¿sí? Al saber que el Señor va a venir en su segunda venida. Una de las primeras maneras de cómo debemos esperar. Una segunda manera, les dice en el versículo 12, ¿sí? Debemos vivir esperando con gran expectativa, apresurándonos para la venida de Cristo. A eso se refiere, esperando. A ver, mírame tú, ¿has entendido lo que significa aquí en la Biblia esperando? ¿Sí? ¿No es cierto? Es como cuando esperas a tu amado ahí en la puerta. Te dijo que iba a venir, ¿no veo o no? ¿Y tú qué haces? Estás saliendo a la puerta y estás esperando con ansioso hasta verle, ¿sí? Bueno, lo que nos hemos enamorado en la vida, hemos pasado, ¿no es cierto? Voy a venir a las 12, ¿no? ¿Me esperas? Pero 11:30, 12 menos cuarto, salimos esperando, ¿no? O sea, de eso se trata esa palabra aquí, les dice, esperando, ¿sí? Esperando, ¿sí? Y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto, sí, se va a deshacer, y de lo que se va a deshacer Dios va a reestructurar o regenerar todo. No es que va a crear de nuevo con su palabra y todo aquello, sino de todo. Es como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí?
Lo hizo de algo que ya había, ¿sí? De algo que ya había. Entonces, de la misma manera, nuevamente, Él va a reestructurar o va a manifestar todo aquello. Y una tercera manera en que debemos esperar, dice en el versículo 14, que debemos vivir esperando, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Por eso dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Sí? Entonces, esa debe ser la manera en la cual nosotros debemos esperar al Señor en su segunda venida. Pero vuelvo a reiterarte, no sé cómo esperarán ustedes al Señor. ¿Sí? El Señor puede venir de repente, dice. Como un ladrón viene en la noche, de repente, cualquier día. Cuando tú no lo esperes, Él puede volver. Entonces habíamos quedado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 7 del capítulo 1, porque recién estamos ahí entrando, tratando de estudiar lo más que se pueda, para entenderlo mejor el libro. Habíamos quedado en estas dos palabras, en esta exclamación, aquí dice, viene. ¿Sí? Aquí habíamos visto la anterior semana, sí, vimos 9 razones por las que Cristo debe volver. ¿Te acuerdas la anterior semana? Sí, 9 razones por las que Cristo debe volver. Dentro de lo que es la necesidad de la segunda venida, dentro de la verdad, sí, de la primera verdad de la segunda venida. Habíamos dicho que son, vamos a ver, 5 verdades acerca de la verdad de la segunda venida. La primera habíamos mostrado la necesidad de la segunda venida. Y habíamos dado 9 razones por las que debe volver Cristo. ¿Ok? Entonces, la segunda razón, ¿sí? O la segunda verdad, perdón, sobre la segunda venida, es que nos muestra la gloria de la segunda venida. Esa es una verdad de la segunda venida. Nos muestra la gloria de la segunda venida. Y el versículo 7 dice que viene, dice, con las nubes. Ahí está, ¿sí? La gloria de la segunda venida. Déjame explicarte esta parte. Con las nubes. Alguna vez hemos leído nosotros en el Antiguo Testamento, cuando se habla de nubes, ¿sí? Siempre se está refiriendo, habla de la gloria de Dios, de su presencia, habla o describe, en este caso describe el descenso de Cristo del cielo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, o sea, las nubes simbolizan la presencia de Dios. ¿Están entendiendo? Simbolizan la presencia de Dios. Por ejemplo, ¿sí? Se empleó una nube como la manifestación visible de la presencia de Dios con Israel durante el vagar por el desierto. ¿Te acuerdas? Si uno va a Éxodo, ¿sí? Capítulo 13, versículos 21 y 22, ahí tú vas a recordar el Éxodo, la salida, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver la presencia de Dios. Capítulo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios, ¿sí? Más o menos simboliza la presencia de Dios. Vemos acá, ¿sí? Que Dios siempre estaba con ellos, ¿no? En el capítulo 16, el mismo de Éxodo, versículo 11, versículo 10, dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, las nubes simbolizan la presencia de Dios. Hay un segundo ejemplo, podemos ver ahí mismo en Éxodo capítulo 19, versículo 16,
Y ahí dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí Moisés sube al monte y una nube, ¿sí?, cubrió el monte. ¿Te acuerdas esto? Al dar la ley en el monte de Sinaí, pasó aquello. Una tercera mención en cuanto a las nubes es cuando el Señor hablaba con Moisés en el tabernáculo. ¿Qué dice la palabra? En Éxodo 33:9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Entonces, tanto el tabernáculo como el templo estuvieron llenos de una nube que simboliza la gloria de Dios en sus dedicaciones. ¿Ok? Ahora, hablando en Hechos capítulo 9, Jesucristo ascendió a los cielos en una nube. ¿Te acuerdas? En Hechos capítulo 1, versículo 9, ¿sí? También podemos ver a los creyentes que ascenderán, dice, con nubes en el arrebatamiento. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en Apocalipsis 1:7b que estamos leyendo, aquí vemos que Cristo vendrá con las nubes, ¿sí? Con las nubes. Dice aquí, dice que viene con las nubes, ¿sí? Entonces, las nubes describen el descenso de Cristo del cielo, ¿ok? Simbolizan la luz brillante que acompaña la presencia de Dios, una luz tan poderosa que nadie puede ver y vivir. Y segundo, la apariencia de la gloria deslumbrante de Jesucristo. Entonces, cuando decimos, aquí que estamos mostrando una segunda verdad de la segunda venida de Cristo, la gloria de la segunda, ¿sí? El Señor vendrá en gloria, ¿sí? Y una tercera verdad sobre la venida de Cristo es el alcance de la segunda venida. El alcance. Versículo 7, seguimos desarrollando acá. Y todo ojo lo verá, dice. Y los que le traspasaron, y todos los del linaje de la tierra, harán lamentación por él, sí, amén. Aquí vemos el alcance de la segunda venida. O sea, durante la encarnación de Cristo, o sea, estuvo velada la gloria de Cristo, durante su encarnación. Ahora, solo Pedro, Juan y Jacobo captaron ese reflejo de la gloria de Dios en la transfiguración. Ahí vieron realmente la gloria de Dios, o sea, un destello de lo que va a ser la gloria de Dios. Pero en su segunda venida, dice, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, su gloria será evidente para todo el género humano. Todo el mundo lo va a ver, dice. O sea, pero ya lo va a ver, ya va a estar revelada la gloria de Cristo. Ya aquí Juan, lo que hace, Juan, en este versículo, divide a dos grupos de los que verán la segunda venida. Los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Fíjate el versículo 7. Y los que le traspasaron, dice. Ahora, acá no se refiere a los soldados romanos implicados en la crucifixión. Se está refiriendo a los judíos incrédulos que instigaron su muerte. O sea, estos mismos lo van a ver, de donde estén. ¿Ok? O sea, todo ojo lo verá, dice. Entonces, se refiere a estos judíos incrédulos que instigaron su muerte. Y un segundo grupo, dice, son, y todos los linajes de la tierra. O sea, todos, hace alusión a las naciones gentiles incrédulas. Como el pueblo judío, ellos también, ahora, ambos grupos harán lamentación por Cristo. Parte de ese lamento puede estar relacionado con el arrepentimiento de los que son salvos en aquel tiempo. A ver, escúchenme bien esto.
O sea, dice que todo ojo lo va a ver. ¿Sí? Aquí Juan está dividiendo a dos grupos. A los que les traspasaron, a esos mismos judíos que gritaron, crucifícalo, o esos los sacerdotes, todos los que estaban involucrados en ese momento, sí, lo van a ver, dice. De donde estén, ¿sí? Lo van a ver. Lo van a ver y se van a lamentar. Y peor aún aquellos que en ese tiempo los judíos reconozcan realmente a Jesús, al que vino. No sé si tuviste el video que les mandé sobre qué piensan los judíos de Cristo, ¿sí? Ellos no reconocen a Cristo como el Mesías, ¿no? Por muchas razones que según ellos crean. Pero un día dice que ellos se van a lamentar, ¿sí? Ya Pedro en Hechos, ¿te acuerdas? Ustedes crucificaron al Mesías, les dice a los judíos, no sé, en Hechos, ¿se acuerdan? Ustedes hicieron estos. Entonces, según Zacarías capítulo 14, el lamento de Israel será uno, ¿sí?, de un genuino arrepentimiento en ese tiempo. Va a haber un lamento, pero que va a estar acompañada de un genuino arrepentimiento. Estoy hablando de los judíos. Caso que no va a suceder con los gentiles. Porque dice que los gentiles se van a lamentar más de la condición en las cosas que están pasando, porque estamos hablando de ese tiempo de tribulación, ¿sí? Y aunque ellos vean todas esas cosas que están sucediendo, que dice, se van a estar lamentando, ellos no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. No se van a repetir. Entonces, lamentación, esta palabra viene de esa palabra cortar, ¿se acuerdan? Asocia con ese lamento que se hacía cuando se cortaban y estaban, y ellos al cortarse, esa práctica pagana para que sus dioses vengan. ¿Te acuerdas cuando Elías, no? Y los se cortaban y clamaban para que descienda, entonces, pero se flagelaban, pero los israelitas obviamente estaban prohibidos tajantemente de participar de esos ritos paganos, ¿no? Estaba prohibido cortarse, todo aquello. Entonces, pero esta lamentación, o sea, va a ser tal, ¿sí?, que en ese día ellos van a reconocer al Mesías, ¿sí?, que ya vino la primera vez. Entonces, aquí Juan está diciendo que todo ojo lo verá, todo ojo, todo, arriba, los que están abajo, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, ¿sí?, y todos los del linaje de la tierra harán lamentación por él. ¿Estamos entendiendo un poco? ¿No? ¿Sí? Entonces, esta es una tercera verdad sobre la segunda venida, el alcance de la segunda venida. Y el cuarto, o sea, el cuarto habla una cuarta verdad sobre la segunda venida, es la respuesta a la segunda venida. Versículo 7, seguimos en el versículo 7. Y voy a leer todo el versículo 7 para entrar al cuarto. He aquí, ¿qué es esto? He aquí una exclamación, ¿sí? Pon tu mente y tu corazón, ¿sí?, a disposición, porque Dios te va a demostrar verdades muy ricas en cuanto a su segunda venida. He aquí viene, dice, ¿quién viene? Cristo, ¿sí? Mostrando qué cosa, su gloria, con las nubes, ¿sí? Y lo segundo que vemos es el alcance de la segunda venida, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y aquí vemos la respuesta a la segunda venida, sí y amén, sí y amén. Entonces, habiendo ofrecido la respuesta tanto del creyente como de incrédulos a la segunda venida de Cristo, Juan aquí ¿qué hace? Interpone su propia respuesta, utilizando las palabras más fuertes para afirmar tanto en griego como en hebreo. Sí viene a ser en griego y amén en hebreo. O sea, Juan, ¿qué está haciendo? Abogando por la venida del Señor Jesucristo. Juan está abogando por la venida del Señor Jesucristo. Sí
y amén. Y termina Juan, o sea, terminando el versículo 8, nos muestra una quinta certeza de la segunda venida. La certeza de la segunda venida. Cuando hablamos de certeza, ¿qué estamos hablando? La seguridad. ¿Cristo viene? Amén. Es más, ya está viniendo. ¿Sí? No es que va a venir, está viniendo. Cristo viene. Entonces, lo que vemos en el versículo 8, en este versículo 8, el Señor pone su firma en la profecía de la segunda venida, mencionada en el versículo anterior. Entonces, el Señor muestra, es como cuando uno establece, y Él dice, voy a venir, ¿sí? Y abajo va a establecer su firma de que Él sí va a venir. Y va a hacer a través de 3 títulos que Él tiene. 3 títulos o 3 atributos divinos que garantizan la certeza del compromiso de la venida de Cristo. Esta va a garantizar la segunda venida de Cristo. Y el primer título, o sea, es como si estuviera firmando ahí, ¿sí? Dice, versículo 8, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y omega es la última letra del alfabeto griego. Acá lo que está subrayando con este título, con este atributo, ¿sí? Está subrayando la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento se transmite a través de las letras del alfabeto, ¿no es cierto? Si tú revisas aquí, todas las letras están de la A a la Z, nosotros conocemos, ¿sí? O sea, y todo el conocimiento de aquí está a través de las letras, así que la designación de sí mismo hace que Dios, como el alfa y el omega, afirma de que Él lo sabe todo. Por tanto, Él conoce la certeza de su promesa. Entonces, su primer título nos muestra, subraya la omnisciencia de Dios, ¿sí? Un segundo atributo o título que manifiesta divino, que garantiza la certeza del compromiso de su venida de Cristo es, dice aquí, el primero y el último. El primero y el último escribe, estoy en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, primer atributo, ¿no es cierto? Segundo, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, como el que es y era y el que ha de venir. Ese es otro atributo, ¿sí? Que garantiza, ¿qué cosa? La certeza del compromiso de la segunda venida. Acá está hablando que la trascendente y eterna presencia de Dios no está limitada al tiempo, ni al espacio, ni a ningún aspecto o suceso en ellos. No hay contingencia posible con relación a la segunda venida de la cual Él no tenga conocimiento. Así que su promesa de que el Señor Jesucristo volverá arregla el asunto. O sea, para Dios no hay limitantes en cuanto a tiempo, espacio o ningún aspecto cualquiera sea. Él va a venir, Él está estableciendo el que es, el que era y ha de venir. Está dando su promesa ahí de que Él va a venir por segunda vez. ¿Ok? Y la tercera, ¿sí? Y a veces uno entiende, ¿y qué tal si Satanás, sus demonios, ya conocen que Él va a venir? O sea, Dios está diciendo, yo voy a venir, ¿sí? Yo voy a volver. Ya no como ese cordero, ¿no? Humilde, ¿no? En humillación, sino va a venir como un Rey de reyes, Señor de señores, como un vencedor. ¿Y qué tal si hacemos de que no venga y no se cumplan los acontecimientos o situaciones que se escriben en la Biblia? Dios es todopoderoso, por eso Él dice, ¿sí? Todopoderoso. El Todopoderoso. Cuando dice el Todopoderoso, aquí está implicando que nada ni nada va a hacer que no suceda lo que tiene que suceder. Él dice el Todopoderoso, o sea, Él afirma aquí su omnipotencia, ¿sí?
que Él va a venir, sí, va a venir. Aunque puedan hacer cualquier situación, o sea, puedan manipular cualquier situación, Él va a venir, ¿sí? Como Él es todopoderoso, nada impide que Él lleve a cabo su voluntad soberana. Nadie, ni nadie puede impedir que Cristo vuelva en gloria, como describe el versículo 7. No va a venir, nadie puede impedir aquello. Él volverá, dice el Señor, en exaltación. Recordemos, vino la primera vez para que lo matara, pero volverá para matar a sus enemigos. Vino la primera vez para servir, pero volverá para que le sirvan. Vino la primera vez como siervo sufriente, pero volverá como rey vencedor. El llamado que el libro de Apocalipsis hace a toda persona es que esté preparada para su segunda venida. ¿Sí? Todos cristianos, o sea, todos los verdaderos cristianos debemos estar preparados para la segunda venida. Ahora, hay una cosa que es bueno decirte. Por ejemplo, cuando uno se va a Mateo, vámonos a Mateo capítulo 24, la anterior semana ya hablé algo sobre algunas señales antes de que el Señor venga, ¿sí? Mateo 24, en los versículos 10, ¿estamos en Mateo 24? ¿Sí? Vamos a leer el 10 al 13, ¿ok? Muchos tropezarán, dice entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿qué cosa? Será salvo, dice. Este será salvo. En ese tiempo, cuando haya la gran tribulación, porque estamos hablando cuando haya la gran tribulación, ¿la iglesia va a estar? No. ¿Sí? No va a estar la iglesia. Pero sin embargo, en ese tiempo, muchos van a ser salvos. Pero también, como en ese tiempo y en este tiempo, muchos dirán que son cristianos. No, veo no. En este tiempo, o sea, cuando uno lee Mateo capítulo 24, hay tres maneras de... Hay algunos que dicen que hay tres interpretaciones de este sermón, podríamos decir así. Unos señalan, por ejemplo, se refiere que esto sucedió en los años antes del 70 después de Cristo. O sea, del año 30 al año 70. Algunos creen que esto ya sucedió, este capítulo 24 y 25 de Mateo. Otros señalan que se refiere a la época de la iglesia. Por eso dice, habrá guerras, rumores de guerras, pestes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Creen que están, claro, como ves tú guerras, rumores de guerras, ves terremotos, ves una serie de devastaciones que hay, ¿sí? Creen que estamos pasando ese tiempo que se llama la tribulación, ¿no? Antes de la venida del Señor. Que creen que estamos pasando. ¿Sí? ¿Hay falsos cristos? Sí, hay falsos cristos, ¿no es cierto? Pero acá está hablando específicamente de esos 7 años de tribulación. Ahora, tanto en ese tiempo como en este tiempo, habrá personas que como hoy, dicen, yo también soy cristiano. ¿Sí? Pero en ese tiempo, o sea, como en este tiempo, sí, para ser cristiano habrá un alto costo, demasiado alto costo, que te permite identificarte como un verdadero cristiano. Por eso en el versículo 10, vuelvo a leer, dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Va a haber un costo que va a ser demasiado alto en ese tiempo, que todos se van a traicionar.
se van a entregar, el padre va a entregar a su hijo, el hijo a su padre, a su madre, o sea, se van a entregar al punto de decir, no, él es cristiano. Ahora, estos pregonaron ser creyentes, ¿sí? Pero muchos en ese tiempo van a tropezar. Primero, porque va a haber un alto costo de ser un verdadero creyente. Otros van a tropezar porque va a haber engaños, ¿sí? Pero tremendamente convincentes. Por eso dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quienes. A muchos. En este tiempo hay personas que engañan a muchos. Sí, pero en ese tiempo va a ser peor. Y va a ser mucho más peor porque va a haber señales incluso que ellos van a hacer. Señales que aún dice que aún a los escogidos sí van a hacer que ellos sean engañados. Ahora, ¿estos son cristianos? No. Vuelvo a repetir. No son creyentes. Porque si serían creyentes, sí, morirían. Como hay muchos de los que van a morir decapitados en ese tiempo. Que van a clamar después, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengará nuestra muerte? Espera un poco de tiempo. ¿Sí? Porque muchos todavía faltan, todavía muchos que se completen. En ese tiempo estoy hablando, en ese tiempo. Entonces muchos van a tropezar, uno, porque va a ser un alto costo el seguir a Cristo en ese tiempo. Otros porque van a ser engañados, ¿sí? ¿Sí? De forma muy convincente por falsos maestros, ¿no? Falsos cristos, falsos profetas. Pero también, como en este tiempo, muchos van a tropezar porque el pecado será demasiado atractivo en ese tiempo, como lo es en este tiempo. Creo que yo solito me estoy hablando aquí. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así como en ese tiempo, a ver, entiendan esto, como en ese tiempo, ¿sí? Y en este tiempo, también hay muchos que el pecado, o sea, aquí habla de la pecado de sin ley, anomia, ¿sí? Es tal el pecado aquello que el amor de muchos dice que se va a enfriar y van a seguir tras sus pasiones, van a seguir tras sus pecados, ¿sí? Que muchos van a dejar de ser, no es que van a dejar de ser cristianos, sino que se va a manifestar realmente lo que son. Pero aquí lo que dice el Señor, en el versículo que hemos leído, más el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Y siempre va a mostrar la perseverancia como una de las características para mostrar realmente que eres un verdadero creyente. ¿Cómo eres un verdadero creyente? Ahora, para cerrar este estudio que hemos hecho, el capítulo 1, el versículo del 7 al 8, ¿sí? Vuelvo a reiterar. Como cristianos nosotros tenemos que esperar la segunda venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? ¿Cómo debemos hacerlo? Y hemos hablado al inicio de esta enseñanza. ¿Sí? Esperando. Esa palabra esperando, vuelvo a repetir, es con expectativa. Vuelvo a repetir. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no deberían ser gravosos. Venir a la iglesia no debería ser gravoso para el verdadero creyente. Debería ser algo así como esa palabra que hemos estudiado a un principio, esperando, o sea, con expectativa, como cuando uno espera a su enamorado, ¿sí? Que le ha dicho que va a venir. Y mientras él viene, uno trata de arreglar las cosas. Debe esperar en santidad ¿no? Y con una manera de vivir piadosa. ¿Qué significa piadosa? Vivir en el temor de Dios. Debíamos esperar la venida del Señor de esa manera. De esa manera en la cual nosotros sabemos de que Él va a venir y puede venir en cualquier momento.
Y por eso dice, amados hermanos, a la espera de esas cosas, estén ustedes sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Con quién? Con Dios. En paz con Dios. Ahora, si tú te mueres ahora, es que el problema es que a veces las personas creen que van a vivir toda su vida. O creen que que el Señor les va a permitir vivir. Puede ser que el Señor les permita vivir. Puede ser que hoy pueda ser el último día desde el cual puedes vivir. Puede ser esta semana, puede ser la siguiente, puede ser de aquí a 10, a 20, 30 años, no sabemos. Pero mientras tú estés vivo aquí en esta tierra, ¿sí? Tú debes estar expectante a la venida del Señor. Ah, pero ¿cuándo vendrá? Si tú dices eso, ¿cuándo vendrá? Las cosas siguen igual. Estás en el grupo de aquellos que le preguntaron a Pedro, o le dijeron a Pedro, esos falsos maestros, ¿sí? Lo que estaban haciendo era ellos argumentar su modo de vida en ese momento. No va a venir, es un cuento más, es un relato más. Las cosas siguen igual. Y Pedro les dice, un momentito, ¿sí? El Señor vendrá, Él va a venir. ¿Cuándo va a venir? No sabemos, ¿cuándo? ¿Qué señales habrá de tu venida? Bueno, hay señales, pero de la venida de Cristo aquí en la tierra, para juzgar, para instaurar su reino. ¿Nosotros qué debemos hacer en este tiempo? Predicar el Evangelio. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el número de sus escogidos de Dios. El último que se arrepienta, que ha sido elegido, Dios elige, ¿sí? El Hijo redime y el Espíritu Santo restaura. ¿Ok? El último, cuando el último de la iglesia sea escogida, sea añadido, ¿sí? Ahí va a empezar lo que llamamos Mateo 24 y 25. Ahí va a empezar aquel. Mientras tanto nosotros debemos predicar el Evangelio. No hay más. Predicamos el Evangelio. Aquellos que no creen, ¿sí? Aquellos que no creen, ¿sí? Que quizá para ellos es locura, aquellos que no creen en esas cosas, ¿qué dice el Señor? Todo ojo lo verá, dice, y se lamentarán. Los judíos se lamentarán al verlo, ¿sí? Que ellos crucificaron al Mesías. Los gentiles se van a lamentar también, ¿sí? Por la situación que van a vivir ellos en ese momento, ¿sí? Y aunque se lamenten estos, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Más van a maldecir a Dios por las cosas que les va a suceder en ese tiempo. Yo trato de esperar al Señor, ¿sí? Tratando de ser irreprensible, ¿sí? Sin mancha, y sobre todo, ¿sabes qué? En paz con Dios. Quiero estar en paz con Dios. Y al final de las jornadas, todos fallamos. ¿O no? ¿Sí? Fallamos. ¿Qué hace que yo me ponga en paz con Dios? Decirle, Señor, perdón. Te he fallado. Ayúdame, perdóname. Límpiame, Señor, mis pecados. Perdóname. Restáurame. Pero sí hay en mi corazón algo. Espero su segunda venida. ¿Sí? He peleado la buena batalla de la fe, dice el Señor. He acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aguardan su venida. Para los que aguardan su venida. El Señor vendrá, dice. Va a venir por segunda vez. ¿Cuándo? Ni los ángeles, ¿sí? Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero mucho se está tardando. En los tiempos de Dios serían 2 días. Que para el Señor 1000 años son como un
día. Para un Dios eterno, obviamente, no tiene medida, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y el Señor les dice, ¿no? En Hechos, ¿se acuerdan? En el capítulo, a ustedes les dice, ¿cuándo será ese día de tu venida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactamente cuándo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el Señor va a venir. Amén. Oremos para terminar, ¿sí? Dando gracias. Estamos yendo de a poco. Hemos llegado al capítulo 8 de esta mañana, dando gracias a Dios por su palabra. Gracias, papito, porque en estos 8 versículos, Señor, hemos entendido que tú tienes una promesa, una profecía, Señor, que se va a cumplir, Señor, porque tú eres todopoderoso, eres omnisciente, omnipotente, Señor. No hay nada que pueda alterar el curso de aquello que tú has proyectado, Señor. Gracias, papito, porque sabemos, Señor, que tú vas a venir. No sabemos el tiempo, ni el día, ni la hora. Será de aquí a 10, 20, 1000, 2000, no sabemos, pero Señor, todo lo que está escrito en tu palabra se cumplirá, papito Dios. Gracias, Señor, porque esa promesa está vigente, Señor, y sabemos que va a ser aquello, papito. Gracias, papito, por los que están aquí, Señor. Bendice sus vidas. Seguí poniendo el querer como el hacer, Padre Santo. Te agradecemos por todo lo que nos das en esta mañana, bendito Dios. Bendice esta semana, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona las fallas que tenemos, Señor. Y aún, Señor, perdona aún nuestro sentir que tenemos en nuestro corazón, papito. Ayúdanos siempre a establecer, Señor, que tu voluntad es lo primero en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo, por las ofrendas, Señor. Bendecimos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.